Bien, amigos, agradecemos la dedicatoria que hiciera José Miguel Soto Jiménez de su libro Machete Carajo y recomendamos que vean, que lean el libro porque tiene mucho sobre Santana, esa figura que todavía tiene personas que creen que él es un líder, un héroe de la independencia, como lo fue, y que dañó el asunto con la restauración. Decía alguien que es como se termina, pero no vamos a meternos en... Vean Machete Carajo. Está de venta ya en las principales librerías. Creo que le falta una coma en el Perdóname. título. Le falta una coma en el título. Sí. Sí. Lleva la coma. No sé qué resto. Bien. Señores, tenemos que sostenernos del doctor Castillo y del ingeniero Cuello porque estamos en campaña electoral, en plena campaña. En medio de esto hay factores que realmente la cantidad de elementos que uno no entiende está sobrepasando lo razonable. Por ejemplo, hoy aparecen 5 o 6 organizaciones bancarias que publican las cuentas abandonadas. Cuando uno las cuenta, hemos contado algunas que van desde los 9,000 ahorrantes que dejaron abandonadas sus cuentas hasta 22,000 solamente en el día de hoy, con asociaciones que nosotros ni sabíamos que existían. Y esos son solamente las de hoy. Y no son los ahorrantes de esa asociación, sino los ahorrantes de esa asociación que abandonaron sus cuentas. Alejandro Fernández le ha puesto atención a ese dinero porque nos cuenta, creo que fue José Israel, que nos dijo que aquí se compró un banco en un momento con esas cuentas. Eran tantos el dinero que se había dejado durante años en uno de los bancos que vendió, que la vendió con esas cuentas y con ese dinero. Y resultó que era tanto, que fue más dinero del que ellos pagaron por esa institución. Decía un abogado amigo de Decena que el dinero tiene jurisdicción universal. Bien. Queremos también decir que otro de los temas, de los muchos temas que uno no entiende, pero a veces aparecen algunas goticas en los ojos. Por ejemplo, el efecto de las reservas de las candidaturas. No lo vamos a tratar en este momento porque tenemos un invitado que hizo una exposición en un medio y lo invitamos dentro de un rato a que nos explicara el tema. Es decir, que eso va a pesar mucho en la estructura del poder legislativo. Pero hablamos ahorita. También la Suprema se lava las manos y dice, nosotros no hemos tomado acción nombrando los jueces especiales para conocer los casos de los abogados, de los legisladores que han sido acusados de narco, sino que el Ministerio Público no nos ha enviado la solicitud. Eso es importante porque en las delaciones premiadas de Mimilo Jiménez menciona unos nombres y sobre todo un nombre de un legislador que estamos seguros que sus no superiores, sino
que sus subalternos han estado gestionando la posposición y el no conocimiento del caso de ese señor, porque está muy bien apadrinado, pero yo creo como que el padrino es él. De eso también se va a hablar luego. Hoy el canciller sorprende con dos declaraciones. Primero, le dice algo a las clases, a las élites haitianas. Y segundo, dice que es Rusia y China los que se oponen a una intervención. Puede que sea así, pero necesita una explicación, ¿verdad? Así es que solamente mencionamos esos nombres y quisiéramos también decir que la Iglesia Católica esta semana nombró la nueva conferencia del episcopado. A pesar de que son los mismos obispos, la presidencia y la vicepresidencia son sangre nueva. Héctor Rafael Rodríguez y Rodríguez, obispo de La Vega, presidente de la conferencia. Y Jesús Castro Marte, obispo de la Altagracia, vicepresidente. Los demás son los miembros, secretario general, adjunto y los miembros del Consejo Permanente. Tenemos que mencionarlo porque es por 3 años que son electos y van a estar durante esta campaña dirigiendo el sector de la Iglesia Católica. Esa es la jefatura de la Iglesia Católica. No es el arzobispo de Santo Domingo ni el cardenal. Es la conferencia del episcopado. Héctor Rafael Rodríguez, obispo de La Vega. Jesús Castro Marte, obispo de la Altagracia. Faustino Burgos, secretario general. José Joaquín Domínguez Ureña, secretario adjunto. Andrés Napoleón Romero Cárdenas de Barahona, Consejo Permanente, y Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, ex rector de la Universidad Católica, obispo de San Francisco de Macorís, miembros del Consejo Permanente. Eso es lo que la Iglesia anunció en el día de ayer. Vamos entonces a dar paso a la agenda de el ingeniero José Israel Cuello, que estuvo de viaje, pero no en Francia, ¿verdad, Cristina? No en Francia, sino en España. Qué bueno. España. Seguridad jurídica, José Israel. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica se alude mucho cuando se habla de inversión extranjera. En el sector eléctrico, ¿esa palabra cabe? No, de ninguna manera. No esa palabra, ese concepto. No, ni hay seguridad jurídica para los productores energéticos que concurren a los concursos que se convocan, ni hay seguridad jurídica para el cliente que recibe un servicio malo por una energía cara. Tan simple como eso. Fíjate, en el caso de los que concursan en las licitaciones que se hacen para compra de energía, en el caso de Montecristi hubo 3 empresas que concursaron, ganaron 2 y una se quedó fuera. Bueno, ahora, 1 año y pico después de haberse hecho el concurso, o 2 años, y haberse otorgado sobre la base de unos precios a largo plazo, que es la ventaja que tendría el Estado como administrador general de ese sistema, porque así se garantiza que no haya fluctuaciones de precios en los costos de combustible. Por los costos de combustible que varían mucho, pues de repente se modifican los contratos de esas 2 empresas que no han terminado de construir todavía el sistema energético, no han comenzado a vender, y ya se le garantiza
cerca de 10 millones de dólares más de ganancia. Es una apreciación que no he hecho yo, he hecho otros que comentan el tema y que conocen más que yo el tema. Ventaja que no tuvo el otro concursante. ¿Y eso no será por actualización de precios? Pero es que la actualización de precios no está contemplada en el acuerdo. Usted firmó. Se supone que usted tiene garantizado un suministro. Pero si el proyecto no comienza en el tiempo estipulado y se producen variaciones de precios, se supone que eso o se contempla, se hace antes de comenzar o al final, porque siempre hay unos adicionales que tienen precisamente que ver con eso. Los adicionales sirven para la inseguridad jurídica, porque el que concursa puede decir, pero espérate, yo estoy en el camino, yo no sé si estoy en el camino entre antes y ahora. Es una muestra de que esas ligerezas le hacen daño a la relación internacional ventajosa que podría tener el contratante al hacer una licitación como es. Pero pasa lo mismo con los clientes. Un servicio caro donde se estropea al consumidor, donde se patea al consumidor. Conozco casos, por ejemplo. Pero ingeniero, acláreme algo. Eso que se contempla en la licitación que se hizo en Manzanillo, se supone que es una inversión privada. Sí. ¿Y por qué una empresa privada tiene que modificar un contrato cuando se supone que eso va a ser parte de un patrimonio privado? ¿Qué es lo que funciona ahí? Bueno, no, la complacencia del Estado con esas empresas, simplemente. El Estado otorga el contrato. Sí. Le da la ventaja, se compromete a manejando ese sistema con déficit que opera. Yo te garantizo que eso se te paga. Porque después del cobro también hay una ligereza extraordinaria. Mientras se sacrifica al que paga no deja pasar un minuto del día que se vence la factura. Llegan y atropellan de 20 maneras. Y al lado puede haber uno que no paga, que tranquilamente se queda sin pagar. Y tiene años sin pagar. Y eso irrita. Eso molesta. Conozco un caso en un centro turístico, por ejemplo, donde una familia se crió en una casa hecha por el padre que era médico, un médico de pueblo viviendo modestamente. El esplendor del turismo hizo que eso se llenara de casas y que la familia, la falta del padre, palideciera. ¿Qué resulta? Que le están cobrando 20,000 pesos de luz porque ellos están ahora en una zona turística. Señor, eso no era zona turística, eso era un botao. Cuando el médico de pueblo, con su economía de recetas de a 3 pesos por cliente, levantó una casa para su familia. Entonces ahora le clavan 20,000 pesos de energía, porque en la zona todo el mundo paga más de eso. Eso es inseguridad jurídica. Así no se puede. Porque se supone que la energía tiene un precio, no importa dónde usted se encuentre, hay un precio. Exactamente. Entonces te cobran tarifa mínima por zona. Pero señor, cuando usted ¿Y eso existe? Sí, claro. Ajá. Yo estoy hablando de un caso concreto. Así no se puede. O sea que si usted vive en una urbanización de clase media, pierde el trabajo, eso nadie lo toma en consideración. O simplemente la familia se va muriendo. Exactamente. Se va quedando. Hay gente que queda con una pensioncita. Sí. O con un hijo que le manda algo de Nueva York. Sí. Entonces, mucha gente vive de remesa. Ahora, ¿por qué, ingeniero, ya transcurrió un año después que se hizo la licitación y eso no ha arrancado? ¿Qué es lo que determina? Parece que están construyendo. Ah, están construyendo ya. Sí. Ah, bueno. Yo no he ido por ahí, pero por lo que dice la prensa parece que están construyendo. Pero esa modificación del contrato es inseguridad jurídica. Porque el otro que no ganó por el pliego de condiciones que se presentó, no lo satisfizo. Ahora puede decir, no, pero eso a mí me toca también.
pero probablemente ese no vuelve. Ese no vuelve, podría ser un buen contrato. Cuando la AES presentó la oferta de gas natural en este país, la gente se sorprendieron lo que vieron la oferta, pero fue un contrato ventajoso para el país, introdujo el gas natural. Cuando Odebrecht, construyendo la Punta Catalina, ofertó solamente con carbón porque no aparece gas natural, estaba acomodándola a sus posibilidades. Y ahí están los resultados. Ahí está la contaminación. Que el carbón es más barato que el gas natural, pero la salud de la población cuesta dinero también. Y la salud de la humanidad. Introducir el carbón, reintroducir el carbón en el país es un acontecimiento dañino. Pero, sin embargo, se contempla, Odebrecht sigue sin cerrar el contrato. El Estado está operando la planta. El contrato no se cierra. Ocultas como ¿Pero tal. eso depende de Odebrecht o depende de quién depende eso? Bueno, depende de dos partes. De las dos partes. Del contratante y del contratista. Porque la planta está funcionando, quiere decir, y el gobierno la está operando. Sí, pero Entonces no ya yo te entregué, de hecho ya yo te entregué. Pero vamos a cuadrar la cuenta, a ver cuál es el costo total de la planta. No, vamos Pero ya eso no depende de Odebrecht, eso es una decisión del gobierno que tiene que... que está complacientemente callado al respecto del tema. Ahora es más difícil discutir porque Lula volvió al poder y él fue el padrino de ese contrato. Él fue quien apadrinó ese recurso, porque realmente era necesario buscar el recurso económico, la inversión, y Brasil lo aportó. El gobierno creó el mecanismo para que las empresas brasileñas pudieran hacer negocio en el exterior. Pero Lula no apadrinó lo mal hecho, sino que creó un mecanismo que se entiende que es legítimo. La empresa lo mal utilizó. Lo natural es que él defienda a esa empresa después. ¿Perdón? Lo natural es que en un conflicto él defienda a la empresa. Aunque entre los desaguisados que se hizo fue que la Procuraduría General de la República, que debía perseguir el proceso, eximió por un contrato. Yo le digo porque muchas empresas estadounidenses se ven envueltas también en dificultades. No, y el Estado estadounidense toma medidas y lleva el asunto a los tribunales y hace lo que tiene que hacer. Bueno, ese es un tema que afecta a toda la población dominicana. Porque ¿cuál es el resultado de esto? Un sistema inoperante. Un sistema donde el Estado asimila las pérdidas y los que producen la energía asumen las ganancias. Esa es la conclusión de la privatización de la CDE. Ahora, para esos casos de licitaciones, porque yo tengo entendido que hemos hecho aquí un esfuerzo por mejorar todo lo que tiene que ver con contrataciones públicas. ¿Qué es lo que explica este tipo de situaciones? ¿Y cómo es que eso realmente hay que abordarlo? ¿Cómo hay que corregirlo? Para que los organismos el organismo que maneja la vigilancia de la contratación pública tiene que ser no actúa por su propia iniciativa, tiene que ser apoderado por un doliente. Si el doliente no lo apodera, ellos podrían hacerlo, pero tienen tantos contratos que revisar. Porque se supone que la modificación tiene que pasar por la misma instancia que lo canalizó. O sea, la modificación de un contrato se supone pero claro. Sí. Es que se firmó un nuevo contrato. Que se Yo firmó estoy un nuevo hablando contrato. de un nuevo contrato que modifica los beneficios garantizados para los contratistas, en beneficio de ellos, no es que los reduce. Entonces, así no se puede. Vuelvo y digo, así no se puede. Así no funciona. Las sedes siguen perdiendo dinero de manera crónica.
pero siguen existiendo, siguen aumentando los empleos, siguen aumentando los costos de la nómina. Ingeniero, usted no estuvo el viernes pasado y no pudimos oír su opinión con respecto a una serie de acontecimientos importantes que se produjeron en Rusia, protagonizados por el jefe de un grupo militar privado. Me gustaría saber cómo usted ve eso. Mira, lo más importante de ese levantamiento es la prueba palpable de la disolución del Imperio Soviético. Realmente ya no tiene remedio eso. ¿Cómo es posible que un presidente haya apadrinado a un mercenario en sus acciones por el mundo, manejando centenares de millones de dólares a nombre del Estado soviético, del Estado ruso? Esas son pruebas de debilidades, porque ese señor está actuando al margen del ejército ruso. Y ahora está claro que había dudas en el ejército ruso sobre la acción en Ucrania y por eso lo mandaron a él primero. Él llegó a decir cosas fanfarronadas como que le soltara gente que supiera matar. Y le soltaron muchos asesinos condenados a altas penas para que fuera a matar. Eso ya es una concepción del Estado realmente muy... Pero eso no es viejo, eso no se inventó en Rusia, ingeniero. No, por eso digo, muy fuera de tiempo. Eso en la actualidad es una aberración. Porque aquí hay cárceles que son privadas. La fabricación de armamento también es privada. Y en toda parte hay ejército privado. En Francia, en Estados Unidos, hay compañías privadas que realizan misiones dentro de una guerra, dentro de un conflicto. Proveedores del conflicto, eso sí. Sí, le llaman contratistas, pero son grupos armados que le dan protección a un personaje importante, protegen determinados bienes o cumplen misiones militares específicas. Son la mayor caso de eso, son misiones de... No, de este nivel no se había visto antes, en esa magnitud, en esa proporción, casi como si se tratara de un ejército particular paralelo. Pero un ejército que se levanta contra el ejército interior, cuya rivalidad con el jefe del ejército ruso es clara y abierta. Que por cierto ayer leí en un periódico ruso que se está ventilando la posibilidad de una reconciliación entre Prigozhin y Putin. Porque el hombre ya está de regreso otra vez en Rusia. Sí, anoche vi en la televisión alemana que el señor de Bielorrusia, el socio bielorruso, dijo que ya no estaba ahí. Dijo que estaba en Rusia, no, que estaba en Rusia. En San Petersburgo. Sí. Y de hecho lo vieron ahí, hizo alguna diligencia y le devolvieron unas armas que le confiscaron, es lo que se comenta, y un dinero que tenía cuando parece que allanaron unas propiedades de él, y todo eso se le devolvió, y leí que hay la posibilidad de una reconciliación. La caricatura es mayor. Ese señor era el cocinero de Putin. Entonces... Sí. Pues, tenía un negocio de catering, él suplía al Kremlin, al ejército y a una serie de... Putin lo hizo rico a él, es así, le dio todos esos contratos. Y es uno de los hombres más ricos. Él viajó a Bielorrusia en su propio avión privado, un hombre que lo acusaron de encabezar un golpe de Estado, dime tú si eso viajó en su avión privado. Pero dime tú, si eso no es la disolución de ese conjunto de naciones que una vez tenían un cierto orden colectivo. Que yo digo, a mí como que no me cuadra mucho eso, cómo fue que se produjo eso y cómo fue que Rusia no reaccionó cuando vio que un ejército se estaba movilizando sin ningún tipo de autorización. No se tomó una sola medida que no fuera mandar a un individuo que lo que hizo fue que lo saludó cuando lo encontró. Eso pasó. O sea, ahí hay cosas que son difíciles de explicar.
No, pero además cuando un individuo está reclutando en las cárceles, ¿qué derecho tiene un individuo? Bueno, aquí Félix Bernardino tenía los jinetes de lente al servicio de Trujillo. Petán tenía otro grupo armado de Moná. Había otra fuerza civil de Ramfis. Pero ¿qué pasó? Colapsó Trujillo. Esos son síntomas de fraccionamiento del Estado. Yo no sé por dónde pueden ganar los ucranianos la guerra, porque es muy desigual, es sumamente desigual. Pero Rusia no va a ganar esa guerra. Rusia la está perdiendo, porque está perdiendo la mínima unidad que le quedaba en el viejo imperio. No hablemos de las naciones que fueron hijas de la Segunda Guerra Mundial, que esas se fueron hace rato. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, todo eso se fue a la muerte a la disolución del Estado soviético, y particularmente del Partido Comunista, que era Batuta y Constitución. Eso se fue. Ahora, los otros países que eran una colonización periférica de Rusia. O sea, Rusia tenía esa característica como imperio antes de la revolución, Sí. que crecía periféricamente. Siempre tuvo una zona, un área de influencia, Un área- sobre todo ahí en esa, No, en el Asia Central. y de dominio y adhesión. Sí. Eso era suyo. Y eso pasó, Por eso después cuando triunfó la revolución pasó se al socialismo y se creó la Unión de Repúblicas exactamente. Socialistas Soviéticas. Exacto. Cuando vino el agregado de las 6 o 7 naciones como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se creó el campo socialista. Pero recuerde también, ingeniero, que eran reglas de la época. Porque, por ejemplo, hoy se dice, los polacos odian a los rusos por los maltratos. Pero ¿cuántas veces Polonia fue repartida? ¿Cuántas veces fue repartida? Los alemanes, ¿cuántas veces tomaron Polonia? Dicen que cuando ellos se enojaban, iban y ocupaban Polonia. Eso dicen los historiadores. Y la historia está ahí, eso no se puede... Y lo mismo las repúblicas bálticas. Lo mismo las repúblicas bálticas, de manera que eran reglas de la época. Porque cuando Rusia se anexó todo o manejaba todos esos territorios, así era como funcionaban las cosas en toda Europa. Bueno, siempre recuerdo, que tanto Alemania como Italia se constituyeron como estados formalmente después que la República Dominicana proclamó su independencia. Pero O sea, Italia- antes Prusia, ¿desde cuándo existió Prusia? Prusia es un antecedente de lo que hoy es Alemania. Eso existió ahí desde hace muchísimo, desde hacía muchísimo tiempo. La zona prusiana de Alemania sigue existiendo. Sigue existiendo. Hoy es una de las partes de Alemania. Y la guerra del siglo XIX fue la guerra franco-prusiana. Exacto. Lo que pasó a ser nuevo es el Y nombre. Hitler no hubiese sido nadie si los prusianos no lo apoyan. Que por cierto, Finlandia, que ahora quieren incluirla en la OTAN, en la guerra de 1808 fue cuando pasó a incorporarse a Rusia, pero era parte de Prusia, que la había ocupado. Es decir, que todos esos territorios siempre fueron zarandeados por los más poderosos. Sí, bueno, Esa es la historia. Pero ese zarandeo se acabó. Porque Ucrania tiene su historia propia. ¿Usted cree que se acabó? Sí, bueno. ¿Y por qué se amplía la OTAN? ¿Y por qué se toma Afganistán? ¿Y por qué se toma Irak? Y se bombardea Libia. Eso es una forma de zarandear. Sí, claro. Pero eso se repudia en el mundo. Son formas pretéritas que continúan. Estamos de acuerdo. Todo hay que repudiar todos esos zarandeos. Sí. Porque es una realidad que Putin invadió Ucrania. Eso es una agresión. La historia de la humanidad conduce a la idea de la globalización absoluta.
de que habrá un momento en que todas las naciones tendrán una forma de ser unidas y producir conjuntamente para el bien de todos. Es una idea, una meta natural de la humanidad, pero tiene que pasar por las naciones previamente. Hay un periodo en que las naciones desarrollan zonas específicas. Bien, están preguntando sobre el tema anterior, si la invasión de Rusia a Ucrania se debe primero a la necesidad de Rusia de una parte del territorio ucraniano. Número 2, a una sospecha de que la OTAN podía convertirse en un peligro para Rusia, para reducir a Rusia, y ellos vieron eso a distancia, o si realmente la invasión fue justa, no justificada, sino que tenía sentido, porque esos territorios que necesitaba Rusia estaban en manos de Ucrania y limitaba el desarrollo de Rusia. Esa es la excusa de Putin. La excusa. Sí. Como fue la excusa de otros entregarle a Crimea a Ucrania. En la Segunda Guerra Mundial, Khrushchev fue el comisario político del ejército soviético en Ucrania. Se la regaló. No, espérate. Brezhnev era el jefe del Partido Comunista en Ucrania. Lázaro Kaganovich, que construyó el metro de Moscú, un ser de leyenda, demoníaco, y que había nacido en Ucrania. Aparte de que una hermana médico era amante de Stalin, fueron las figuras principales en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, todos pasaron al muro político del Partido Nacional. Y en un momento de poder extremo, particularmente de Khrushchev, que fue bastante duradero, le endosaron a Crimea a Ucrania. Esa es la realidad, eso está ahí en los documentos. Entonces, Putin ahora revierte la situación. Bien, seguimos con... En aquel entonces eso se podía decir que hablaba bien de la Unión Soviética. Era un paso de avance en comparación con lo que había antes, porque Ucrania no tenía mayor incidencia cuando gobernaban los zares. Sin embargo, cuando se constituyó las Naciones Unidas y los rusos dijeron, ustedes tienen demasiados votos en América Latina dóciles. Pero eso fue parte del reparto. Ajá. Les reconocieron a Ucrania. Les reconocieron a Ucrania, a Bielorrusia y Rusia como tal, como votos en Naciones Unidas, naciones independientes. Sí. O sea, Rusia ha reconocido en términos jurídicos tanto a Bielorrusia como a Ucrania desde antes con derecho a voto en Naciones Unidas. O sea, los aspectos jurídicos son muy manejables. Bien, esta semana apareció una información de que el ministro de Cultura, la ministra de Cultura y el ministro de Educación Superior se reunieron para incluir el Ministerio de Educación Superior en la Feria del Libro. Hicimos un comentario y nos hizo falta ese día José Israel, porque yo decía que esos acuerdos no tenían mucho sentido, porque el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Superior y el otro Ministerio de Educación deberían ser un solo organismo en un país de este tamaño. Y surge también, a raíz de esa propuesta, de ese comentario, de que hay muchos organismos supernumerarios que no tienen sentido, de tantas cosas para buscarle empleo a tanta gente. Hablando de la Cámara de Cuentas, creo que una vez
José Israel dijo que ese organismo debe estar adosado a otro. Háblanos de eso. Mira, el debate sobre la Cámara de Cuentas ha ido descendiendo hacia un punto muerto. Creo que ya en el Senado se aprobó una modificación, alcancé a ver en la prensa de hoy, pero no pude leerlo, que el Senado había tomado ya una resolución al respecto. Hoy el presidente del Senado Sí. dice que una solución sería nombrar una Cámara de Cuentas provisional para terminar este periodo de esta actual. Esa es la última. Mira, hace muchos años yo tuve en mi mano un folleto, no muy grande, con un trabajo básico del licenciado Felicerio Ducudrey, padre de Juan y Felicerio Ducudrey, Manfield, el padre de ellos, abogado eminente en los primeros años de la era de Trujillo, juez de la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte más de una vez, profesor universitario, que opinaba sobre la creación en esa época bajo el régimen de Trujillo y siendo ellos una familia contestataria y comprometida y con hijos exiliados. Se debatía entonces muy discretamente la creación de la Cámara de Cuentas. Y él escribió un trabajo que publicó en un folleto por su propia inversión. Yo no lo encontré. Donde decía que la Cámara de Cuentas debía ser un tribunal superior administrativo. ¿El Tribunal Superior Administrativo que existe aquí? No, Que debe ser el mismo. Pero aquí tuvimos un tribunal contencioso administrativo que era la antigua Cámara de Cuentas. Lo que ahora se llama Cámara de Cuentas, antes se llamaba Tribunal Contencioso Administrativo. bueno, Sí. él insistía. O sea que eso que propuso Félix Servio se hizo en algún momento. aquí. Se hizo en algún momento. Sí. Y quizá hay que tomar la idea, porque la Cámara de Cuentas, tal como existe hoy, en el mejor de los casos, es un duplicado de la Contraloría General de la República. Y más nada. No hay contrato que no tenga que pasar. No, pero eso se aclaró bien. La Contraloría es el auditor interno, la Cámara de Cuentas es el auditor externo. Y eso se hizo porque, en forma increíble, el Contralor le lleva las 17 auditorías al presidente y el presidente es que la publica. Dice, ¿y qué es eso? Dice, bueno, se puede calificar de exceso de transparencia. Dice, pero ahora resulta que le dio material a la oposición para decir, ¿por qué no lleva eso a la justicia? Y dice, no, porque llevar a la justicia es el informe de la Cámara de Cuentas el que tiene que ir, no de la Contraloría. Bueno, fíjate que las funciones se discuten. Sí. ¿Eh? La idea que se contiene en ese trabajo, que luego fue republicado por Néstor Caro, como opinión suya en el mismo sentido, lo que indica que el debate se mantenía, ya estamos hablando en la era de Balaguer, en los 12 años, publicó Néstor Caro eso. Conduce a que se piense en las cosas mejores en este momento, porque el debate ahí ha llegado a que se le agarró la nalga a una empleada, y así no se puede. Eso no es tema de discusión pública. Es un problema de disciplina de la conducta humana. Pero no tiene que trascender en estas situaciones, pues se envilece el debate, sencillamente. Ahora, no habría que buscar la manera de hacer funcional ese organismo, porque en Brasil destituyeron a una presidenta por un informe de la Cámara de Cuentas, del equivalente a la Cámara de Cuentas allá en Brasil. Por eso destituyeron por una falta administrativa. O vamos a pedir una asistencia a Lula, al amigo Lula, para que nos explique qué es la Cámara de Cuentas brasileña. Pero que nos mande la Odebrecht acá con ese contrato. Yo creo que... Ahora se está debatiendo una nueva ley, reforma la ley que crea la Cámara de Cuentas. Exactamente, por eso yo tiro la idea de que se piense en eso, de que se piense en la función contenciosa administrativa. ¿Quién la tiene? ¿Quién da la sanción última de los conflictos?
Se crea una dirección de contrataciones que ha trabajado muy bien, ha trabajado muy intensamente, ahora más que nunca. Pero la tarea de resolver los conflictos contenciosos administrativos, ¿quién la tiene? No lo veo. Bueno, se supone que la Contraloría vigila la fidelidad de los contratos, pero la realización del contrato final, la sanción del contrato final tiene que haber. Bien. Sobre todo cuando hay conflictos. Porque algunos decían que la función de la Contraloría es corregir y de la Cámara de Cuentas es la posibilidad de castigar cuando hay indelicadezas. No, pero no solo castigar, es arbitrar también. Arbitrar cuando hay un conflicto entre un contratista y el Estado. Sí, pero hay algo de otro tema que parece diferente, pero tiene que ver. Esto José Israel, desde que yo lo conozco, lo ha usado porque ha estado presente, y es que nos ha dicho siempre que aquí se vive premiando al que se tarda en pagar, al moroso, y enalteciendo, se premia a la mora, pero se enaltece al moroso. Sí. Eso más o menos es algo que, aunque ahora está de moda, tú siempre lo has creído. ¿Cuál es el detalle de esa expresión? Bueno, es que se reitera las gracias. Se reitera el sistema de borrón y cuenta nueva. Señor, si usted no ha pagado... Premiar la mora es borrón y cuenta nueva. Exacto, lo que está prohibiendo. Y enaltecer al moroso. Cuando tú al moroso le condona la deuda, lo está enalteciendo. Sí, pero el problema es el que paga, ¿cómo queda? Porque tú dices, que paga, caramba, yo pagué mi agua todo el tiempo, pero ahora dan una mora, una amnistía al que nunca pagó. Es eso. Pero la decisión dice que en determinadas circunstancias, yo no he leído cuáles son las circunstancias que podrían... No, ya la están colando. Dice, se van a beneficiar mucho las pymes, buscando masa. Las pymes no pagan, sencillamente no pagan sus situaciones, sobre todo los compromisos con el Estado. Pero cuando dicen apretarla, la aprietan duro. Pero las reglas de juego deben ser iguales para todos. Hay muchas pymes que pagan, hay otras que no pagan. ¿Cómo se llega a un término en que todos paguen y que periódicamente no haya que hacer una ley igual que esa? Ahora dicen las autoridades de finanzas que de 60, 70 millones, miles de millones, ahora se habla en ese mundo nuevo, se van a cobrar 10. De 60 se van a cobrar 10. Pero ahí hay 50 impunes que sencillamente van a mejorar su estado. Eso van a borrarlo de sus las creencias, de sus deudas. Bueno. Es una reiteración de un método que sencillamente conduce a que usted se agache, no pague y un día le borren la cuenta. Bien. Yo tengo primera persona del verbo ser, un problema desde siempre. Y se trata de un tema que quisiera tratarle inclusive a los dos, porque a raíz de la famosa alianza público-privada ha surgido y dice, no, eso es privatización, esto no está, es una ñapa que quiero. Y yo estoy plenamente convencido que los servicios públicos tienen un componente de negocio, todos, porque si tú vas a construir el agua a un servicio público, sí, pero el acueducto hay que construirlo y es una empresa que tiene que construirlo. Ya habíamos hablado que el por qué pasó con algunas áreas
cuando cayó la cortina de hierro. ¿En manos de quiénes cayó? Bueno, de los que lo manejaban ahí anteriormente. Entonces la pregunta es la siguiente. En el caso de la medicina, la salud, que no puede ser mixta, porque entonces aparecen los medicamentos de alto costo, aparece la investigación en un país capitalista y cosas así. Realmente puede, dentro de un sistema capitalista pleno, tener algún área totalmente social, que dice, no, la salud de los dominicanos totalmente está en manos del Estado. Podría ser así. Desde el punto de vista práctico, no teórico y bonito. Pero hay países europeos que lo tienen así. Lo tienen así. Sí. Y la salud es salud. Y la educación también. Y educación también. En Suiza, tú no puedes inscribir a un muchacho en la escuela, sino en 2 escuelas. ¿Cuáles son? La que te queda cerca de tu casa o la que te queda cerca de tu trabajo. Solamente ahí. Sí. Para que no haya guagua trasladando muchachos. Tan simple como eso. Aquí están inventando guagua para recoger muchachos ahora. Entonces hay sistemas que funcionan. Pero claro que funciona. No hay problema. Yo quisiera pero pedir, la calidad de la enseñanza te la garantizan donde quiera que tú vayas. Bueno, eso es así. Eso debe ser así. Pero Entonces, aquí, ni siquiera en colegios que se pagan, está garantizada la educación.